Entonces les damos las bienvenidas a todos y todas que nos acompañan desde sus casas. Bienvenidas a nuestras panelistas, a María del Mar Trejo, a María Arminia Puig y a Camil Morita Castro, y a Valentina Cuevas, quien estará hablándonos sobre el Observatorio de Participación Política de la Mujer de Transparencia Electoral. En el mes de la mujer, desde la CAOESTE convocamos a 3 integrantes para que nos compartan su experiencia en relación a los derechos políticos electorales de las mujeres en sus respectivos países. Vamos a estar hablando del rol que tiene la mujer en la vida pública, los desafíos a los que se enfrentan y la importancia que tengan acceso a cargos de toma de decisión. Antes de comenzar con las exposiciones, Valentina Cuevas, como mencioné, va a estar exponiendo brevemente sobre la preocupación que tenemos desde Transparencia Electoral, organización que impulsó la creación de la CAOESTE, sobre el tema de acceso de las mujeres a los espacios de poder y el retroceso que ha habido en este sentido debido a la pandemia. Valentina, adelante. Bien, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Nicole, por la presentación. También agradecer al equipo de Transparencia Electoral por la confianza para estar hoy aquí representándolos en cierto modo y también comentándoles desde mi lugar de este nuevo observatorio que estamos comenzando a preparar para también abordar el tema desde nuestra organización. Saludar obviamente a María del Mar, a María Herminia, a Camille, que hoy nos van a hablar aquí sobre las experiencias de cada uno de los países que ellas representan y sobre todo lo que ellas pueden analizar desde sus diferentes lugares. Y bueno, por supuesto que no quisiera robarles mucho tiempo a ellas, que son las protagonistas de esta actividad, sino simplemente expresar lo importante que me parecen este tipo de espacios y lo importante que son para también Transparencia Electoral, estos espacios en los que con una mirada técnica, una mirada informada, podemos analizar cómo se dan ciertos procesos en los países de la región, enfocándonos en cómo las mujeres transcurren esos procesos desde los diferentes lugares que como actoras de la sociedad nos toca vivir, sea como electoras, como candidatas, como participantes de la política. Y como ya Nicole venía diciendo, en esta jornada vamos a estar conversando sobre derechos políticos electorales, algo que nosotras, tal vez yo soy muy joven, pero nosotras damos por sentado hoy en día, pero que sin duda representa una conquista, es un resultado de una larga lucha de las mujeres que nos han precedido para poder conseguirlos, y es un hecho fundamental en el avance hacia la igualdad de oportunidades y también en lo que hace a la libertad de la mujer en la sociedad como protagonista activa de su propio destino y también del destino de la comunidad en la que vive, en la que trabaja, en la que transcurre su vida. Entonces, es importante, creo, tomar nota de lo que significan este tipo de cuestiones que van desde conseguir el voto para las mujeres, los cupos en las asambleas o en los congresos, la paridad legislativa que tenemos en algunos de los países, este tipo de conquistas que hoy son la base desde la cual a nosotros nos toca seguir construyendo una sociedad más equitativa, teniendo en cuenta también cuestiones más finas que las que por ahí van a estar comentando ustedes hoy aquí, como la democratización hacia el interior de los partidos políticos, la paridad dentro de los partidos políticos, que son cuestiones sumamente importantes si hablamos de derechos políticos y electorales, que se ven después sus consecuencias en el armado de listas, en la elección de quiénes son los candidatos para los puestos ejecutivos, cómo se arman ese tipo de cuestiones, cómo es lo fino ahí dentro de todo eso, y las diferentes situaciones que caracterizan a la participación política de las mujeres en nuestros tiempos, justamente para poder identificar dónde y cómo hace falta seguir avanzando para tener un mejor sistema político más inclusivo, más equitativo con las mujeres. Así que ese también viene a ser un poco el espíritu que desde Transparencia Electoral queremos transmitir con este tipo de actividades. Y nada más, agradecerle de nuevo a todas, a todos, a Nicole, a la CAOESTE también por permitirme este pequeño momento, y las escucho con atención a todas en sus exposiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Vale. Ahora sí vamos a presentar a nuestras panelistas. María del Mar Trejo es consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales de México.
María Herminia Puig es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y electoral de la provincia de Corrientes y presidenta del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales. Y Camil Moreira Castro es jueza electoral del Tribunal Regional Electoral del Estado de Ceará, en Brasil. Las tres integran la CAOESTE y estarán exponiendo sobre la experiencia en sus respectivos países. Comenzamos con la exposición de María del Mar. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues agradezco la invitación y sobre todo reconozco a Transparencia Electoral y a la conferencia, obviamente, a CAOESTE por organizar este tipo de espacios donde tenemos que seguir visibilizando todo el tema de los derechos político-electorales de las mujeres. Para mí es un honor poder compartir con países como Brasil y Argentina este espacio, con Valentina Cuevas, con Nicole. Les agradezco mucho estas presentaciones. También, obviamente, a las personas que me acompañarán en el panel, a la jueza de la Cámara de Apelaciones, María Herminia, también a la jueza de Brasil, Camil Moreira. La verdad es un gusto poder compartir con mujeres que en sus países también están haciendo este esfuerzo, ¿no? Todas desde nuestros diferentes países, y acá podemos conjuntar estas experiencias. Yo creo que las experiencias de los derechos político-electorales de las mujeres mexicanas, me gustaría presentarlas en este momento en dos grandes temas. Por un lado, el principio de la aplicación de paridad de género, y por el otro, la eliminación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esos dos grandes temas son los que ahora se conjugan en este proceso electoral que estamos por vivir. Y yo realmente quise también esta exposición de estos minutos ponerla en el contexto, porque podríamos hablar de México como algo muy general y muy a nivel federal, ¿no? Pero estando en la CAOESTE, que habla de los organismos subnacionales, quise enfocarla también al tema local, ¿verdad? De lo que hacemos los organismos subnacionales. Y me gustaría en este momento poder compartirles una pequeña presentación que preparé para que sea esto un poquito más visual. Podemos empezar comentando sobre la paridad de género, que podemos ir viendo este proceso, cómo se ha dado, ¿no? Vamos a empezar desde el Poder Ejecutivo Federal, que nos habla de que podemos ver que desde el 2000, que tuvimos ninguna mujer como candidata a la presidencia. Podemos ver que creo que uno de los pendientes que nos quedan en México es poder tener a una mujer en la presidencia de la República, hay que decirlo, ¿no? Tenemos que ir avanzando en ese sentido, y en el 2018 pues sí tuvimos un 20% en las candidaturas, pero sabemos que por cuestiones tuvo que dejarla antes de que terminaran las campañas. Entonces hay que ver qué situaciones se están presentando en México que no hemos podido llegar a avanzar hasta ese momento. Pero sí pudimos avanzar en el Poder Legislativo Federal, donde vemos que empezamos en el 2000 con un 16.8% de mujeres en la Cámara de Diputadas y Diputados, y podemos ver que en el pasado proceso electoral 2017-2018, que es con el que nos podemos comparar en este momento, ya tenemos un 48.2%, y hay que decir que no solo es llegar numéricamente a estos espacios, sino que hemos visto que ese 48.2% de mujeres en la Cámara de Diputadas y Diputados se tradujo en México en dos grandes reformas. La de 2019, donde nos dice paridad total, paridad en todo, que si por ejemplo queda elegido alguien, ¿no? Como presidente, como gobernador o gobernadora en nuestro país, tiene que tener un gabinete paritario, y así en todos los espacios, en los tres órdenes de gobierno. También tenemos que ver que avanzamos también en el tema de la reforma del 2020, en la integración esta que se está presentando. Tuvimos una reforma fundamental en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, que solo se pudo lograr porque tenemos ese porcentaje de mujeres al frente y que están velando porque realmente otras mujeres tengan espacios también libres de violencia.
Podemos ver acá que en la Cámara de Senadores ya tenemos un 49.20% en 2018. Esos son los grandes avances, ¿no? Podemos ver que en las candidaturas a gubernaturas en los estados, en los 32 estados de la República, si hacemos un recuento de los que tuvieron elección en 2018, solo 6% fueron mujeres candidatas. Por eso se tuvo que hacer esta ley en México de la paridad total, paridad en todo, y de que las mujeres en la postulación de candidaturas tengan ese 50%. Pero hay que decir algo en México, que los tribunales electorales también han establecido que la paridad, el 50-50 en la postulación de candidaturas, tiene que también ser en la integración de los cabildos, en la integración de los congresos estatales. Y hemos visto que en el 2017-2018, esta integración de los congresos estatales que hay en cada uno de los estados de la República Mexicana, llegamos a un 49.79%. Y así podemos ver las presidencias municipales. Ahí no hemos llegado porque todavía estamos en un 27% si vemos a nivel nacional, de acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral. Y en las regidurías municipales, estos cabildos que hay en cada uno de los municipios que forman parte de los estados, podemos ver que hay un 51% de mujeres. O sea, sí hemos tenido avances en el tema de paridad, y hay que decir que ha sido también por la aplicación de acciones afirmativas, como la reforma esta que les comentaba de 2019, tanto el INE como los institutos electorales locales en cada uno de los estados hemos emitido lineamientos para garantizar la paridad en la postulación de candidaturas, donde tenemos que maximizar ese principio. Y hay que decir algo muy importante que nos han dicho los tribunales: la paridad no es un techo, o sea, no tiene que ser el 50-50, y si postulamos más mujeres que hombres, hay que quitar a unas mujeres para que quede 50-50, porque ha habido una gran desigualdad. Entonces, la paridad solo es un piso. Hay que implementar acciones afirmativas, maximizar, y si incluso se pueden postular más mujeres que hombres, solo estaríamos maximizando este derecho y estaríamos cumpliendo con esa paridad. Y el segundo tema sería el de violencia política, que les comenté, que tuvimos una muy buena reforma en abril de 2020 y que fue replicada por varios estados. Y aquí las conductas que podemos ver, por ejemplo, en esta lámina, de acuerdo a un informe que hacemos en la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, pudimos ver que ¿cuál es esa violencia que se da en el proceso electoral 2017-2018? Ofensas verbales fueron el 64%, agresión física 12%, daño al patrimonio 8%, pero podemos ver también reflejado que sobre todo estas ofensas se dieron en redes sociales, así que tendremos que estar muy al pendiente como un tema que tenemos que tener en la agenda pública, la violencia política contra las mujeres en el espacio digital, la violencia política digital. Y así pudiéramos tener diversas fuentes, ¿no?, para informarnos de cómo ha estado esto de la violencia, la psicológica, verbal, simbólica, se dan un 77%. Y con esta reforma que les comento, ya tenemos procedimientos especiales, sancionadores, donde se va a atender la violencia política en México a través de los organismos públicos locales. También tenemos el juicio para la protección de los derechos de ciudadanos, ciudadana, que ese ya lo teníamos, pero se ha especializado estos dos, sobre todo el PES, para poder atender a las mujeres que sufran algún tipo de violencia política durante la campaña o durante cualquier etapa del proceso electoral. Y obviamente tenemos el camino de presentar alguna situación, si es delito electoral, presentarlo ante la Fiscalía. Por último, me gustaría terminar con este 3 de 3, que es una iniciativa de la sociedad civil acá en México, pero que ha causado un gran auge y creo que es algo fundamental que se ha logrado. Todos los institutos, los 32 institutos electorales locales aquí en México han adoptado esta iniciativa 3 de 3, que todas las candidatas y los candidatos que vayan a participar en esta elección tienen que firmar una carta de buena fe donde declaren no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, no haber sido condenado por algún delito sexual contra la libertad sexual o intimidad corporal, y tercero, no haber sido persona condenada o sancionada como
deudor alimentario o moroso, a menos de que cancelen en su totalidad la deuda. Entonces, este sistema creo que nos va a permitir que quienes lleguen a los cargos, algún cargo público en esta elección, o que estén como candidatos y candidatas, no sean personas que hayan ejercido violencia contra las mujeres, ni en el espacio privado, ni en el espacio público, para no estar repitiendo estas conductas. También sé que no tengo mucho tiempo, pero tenemos igual el Registro Nacional de Personas Sancionadas que implementó el Instituto Nacional Electoral, donde todos los institutos vamos alimentando de las personas que tengan sentencia firme, están en este registro. Y hay que decir que ya del tiempo que se puso este registro, que no lleva ni siquiera un año, ya tenemos 15 personas registradas en el país que tienen alguna sentencia. Sé que no me dará tiempo de mostrar todo lo que quería en este tiempo por los 5 minutitos, pero bueno, creo que resumí en de estas dos vertientes, que es lo que en México, en mi parecer, ha sido lo más relevante en estos últimos meses o en estos últimos 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, María del Mar. Un gusto escucharte y saber un poco más sobre la experiencia en México. Ahora le damos el uso de la palabra a María Herminia Puig, que nos estará hablando de la situación en Argentina. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a CAOESTE por invitarme a participar de esta jornada, bueno, en la persona de Nicole y de Valentina. Y también saludar muy especialmente a las colegas María del Mar y Camil, que me acompañan en esta charla. Bueno, yo les voy a comentar más o menos también una visión de lo que ha sido la evolución del cupo y la paridad en la República Argentina, y también les voy a comentar lo que ha sucedido en mi provincia, en Corrientes, en el orden local, digamos así, y más o menos cuáles son los desafíos que enfrenta la Argentina en el tema de la participación política de las mujeres. Voy a compartirles una presentación, si me permiten un minuto. Bueno, bien, a ver. Bueno, en primer lugar quería, justamente en referencia a lo que decía hoy Valentina, de que para nosotros ya, para estas generaciones es un derecho asumido, ¿no es cierto?, el tema de la participación, en lo que respecta al cupo y a la paridad. Esta imagen de esta señora, que me pareció bueno recordarla porque fue una luchadora incansable por los derechos de las mujeres, la participación política de las mujeres, Margarita Malarro, fue la que impulsó y logró, ¿no es cierto?, esta senadora de la provincia de Mendoza por el Partido Radical, que logró la sanción de la ley de cupo femenino en el año 1991. Básicamente esta ley lo que establecía, ¿no es cierto?, estableció que los partidos políticos en la integración de sus listas de candidatos debían incluir un 30% de mujeres, es decir, se había establecido como pauta una mujer cada 2 hombres. Esta ley tuvo su primera aplicación en el año 1993 para las elecciones legislativas. Como ustedes saben, porque todas pertenecemos a organismos electorales locales, es decir, la ley federal tenía aplicación para las elecciones legislativas federales, y cada provincia que conserva su potestad de regular la materia electoral podía dictar leyes semejantes, ¿no es cierto? Y así que en la provincia de Corrientes, en mi provincia, se sancionó una ley de cupo en el año 92. Pero recién un decreto reglamentario del año 2003 logró la verdadera concreción del cupo femenino en las listas a cargos de legisladores provinciales. Y esto generó una vasta jurisprudencia del Tribunal Electoral Local con respecto a la interpretación de esta ley de cupo. Por ejemplo, en ese momento se estableció que era una ley de orden público, por lo tanto debía estar por sobre los acuerdos interpartidarios, y era el juez electoral el que debía controlar, ¿no es cierto?, el cumplimiento del cupo a la hora de oficializar la lista de candidatos. Con lo cual, era una potestad que le daba el Código Electoral al juez de ejercer ese control de oficios, y los partidos políticos no lo hacían por su propio acuerdo o voluntad. También surgió como jurisprudencia de que la ley de cupo se aplicaba al momento de la conformación de las listas. Por lo tanto, una vez que se había consagrado los candidatos, se habían oficializado, o sea, se habían consagrado las listas, ya
habían resultado electos los candidatos, en ese caso ya se aplicaba el corrimiento y no el cupo, o sea que el cupo era solamente para el momento de la oportunidad de la conformación de la lista. También con posibilidades de ser electa, hablaba la reglamentación, con lo cual el juez electoral también verifica que la alianza o partido se presenta, qué cantidad de bancas puede llegar a obtener y que la mujer tenga un lugar expectable o salible en esa lista, ¿no es cierto?, conforme a la cantidad de bancas que podría llegar a obtener el partido o alianza. Y en cuanto a la legitimación, jurisprudencialmente se estableció también que cuando la ley habla de mujer, cualquier mujer, puede ser cualquier mujer, efectivamente, no necesitamos que sea una candidata o una apoderada partidaria, es decir, que cualquier mujer se encuentra legitimado para exigir el cumplimiento del cupo. Bueno, luego de varios años de cupo, de ley de cupo, llegamos en el año 2017 a la paridad en el orden federal en la República Argentina, con la sanción de la ley 27.412 en noviembre del 2017, que estableció que las listas para cargos de diputados, senadores y parlamentarios del Mercosur se integren con un hombre y una mujer de manera alternada, desde el primer titular hasta el último suplente, ¿no es cierto? Pero esta ley, me parece que el elemento más importante que tuvo fue justamente que también modificó la ley orgánica de los partidos políticos y estableció la obligatoriedad de que al interior de los partidos políticos, en la conformación de los órganos partidarios, exista paridad. Y me parece que ese es el punto más importante, porque evidentemente si la mujer no participa en la vida interna del partido con paridad y con igualdad de oportunidades, difícilmente puede acceder luego a la candidatura para ser electa en un cargo electivo, ¿no es cierto? Entonces esta ley tiene esa extensión que me parece que es el dato más importante, que la hace más interesante. En la provincia de Corrientes, lamentablemente el Poder Ejecutivo a fines del año pasado envió un proyecto de ley de paridad para las elecciones legislativas, digamos, para los cargos legislativos provinciales, que está para su tratamiento y que aún no ha logrado sanción. En la actualidad, solo 7 provincias de la República Argentina, de las 24, no tienen una ley de paridad. Entre ellas, como les decía, lamentablemente, la provincia a la que pertenezco, Corrientes. A continuación les voy a traer una breve síntesis de lo que fueron las conclusiones de Atenea en la República Argentina, que fue un proyecto que puso en marcha el Programa de Naciones Unidas y la ONU Mujeres e Idea Internacional. A través de esto de este proyecto se hizo un análisis, ¿no es cierto?, a través de una información sistematizada, y se realizó un diagnóstico a nivel nacional y se determinó cuál es el nivel de participación que tienen las mujeres en los distintos ámbitos de la vida política, y también se hicieron propuestas a fin de impulsar, ¿no es cierto?, reformas en aquellos sectores donde todavía hay muy escasa o nula participación. Básicamente, sabemos que desde los instrumentos internacionales, ¿no es cierto?, a los que los estados han adherido, la participación política de las mujeres habla de un acceso y plena participación, un derecho al acceso y a la plena participación en la vida política y pública. Hablamos de un real ejercicio y un efectivo ejercicio del poder político, así como en el proceso de toma de decisión, en todas las esferas de la vida pública y política, en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación de ningún tipo. Por eso es importante analizar también en las demás esferas del poder político, ¿no es cierto?, cómo hace este estudio que denominamos Atenea. Atenea toma 8 dimensiones y 40 indicadores, y en ese análisis global la Argentina obtuvo un promedio de un 44% en el índice de paridad política, sobre un total de 100 puntos. Les recuerdo que esta evaluación fue del año 2016, es anterior a la ley de paridad, pero no obstante lo cual nos da bastantes elementos interesantes. Bueno, esto simplemente son las dimensiones, que es un cuadro con las dimensiones que se analizan, como por ejemplo los compromisos que la nación tiene en el orden constitucional y en el marco legal, ¿no es cierto?, la cuota paridad, el análisis del poder ejecutivo y la administración pública, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral, los partidos políticos, ¿no es cierto?, los gobiernos locales. Bueno, se hace una serie de análisis que no los vamos a revisar ahora, ¿no? Pero básicamente lo que me interesa son las conclusiones, que también están resumidas, pero bueno, básicamente dice que
En la Argentina, el diseño de la ley de cupo del año 91 favoreció el acceso de las mujeres a las candidaturas partidarias y de los cargos de representación popular. O sea que tuvo un impacto positivo, por eso en la dimensión cuota paridad la Argentina obtuvo 69.3%, que es la puntuación más alta. Es decir, que podemos decir que en la representación, en los cargos legislativos, la Argentina se encuentra en muy buenas condiciones, lo que la coloca a la vanguardia de la región, y siempre le hablamos de que fue antes de la sanción de la ley de paridad este análisis, ¿no es cierto?, que le estoy haciendo. Por eso también otro índice, otro indicador de la Argentina que nos da un puntaje elevado, es el compromiso nacional con la igualdad, porque tanto la Constitución como el marco normativo, ¿no es cierto?, han incluido la igualdad como un precepto constitucional. Si bien no está constitucionalizada la paridad en nuestro país, ni se ha sancionado una ley general de la igualdad, el puntaje elevado que se marca está dado también por la existencia de una ley de acceso a la vida libre de violencia para las mujeres y una ley en contra de la discriminación. Todo eso lo coloca en un marco legal muy bueno a la Argentina. En el tercer lugar se ubicó la dimensión poder legislativo, que como vinimos viendo, la incidencia, ¿no es cierto?, de la ley de cupo hizo, ¿no es cierto?, que si analizamos al interior del Congreso y sobre todo a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, los indicadores nos dicen de que en el año 2016 en la última elección, digamos, antes al del 2016, se habían presentado 41.8% de candidatas mujeres y resultaron electas 37.5%, o sea que era muy superior al 30%. En el otro, estos eran digamos que son los puntos favorables y sobre los que la Argentina mejoró sus parámetros. Ahora, en el otro extremo, donde se registran los menores avances, son en el Poder Ejecutivo y en la Administración Pública, ¿no es cierto?, donde no tenemos ninguna ley que hable de paridad o de la posibilidad de acceso en este caso, y la peor situación la tiene el Poder Judicial y el Poder Electoral, ¿no es cierto?, donde la puntuación nos dio la más baja, y eso se debe a la presencia mínima de mujeres en la Corte Suprema. En el momento de que se realizó el estudio eran 4 integrantes y una sola mujer, actualmente son 5, se cubrieron todas las vacantes y sigue siendo una sola mujer. Y en el Poder Electoral, que es la Cámara Nacional Electoral, que es el organismo electoral federal, ¿no es cierto?, supremo, digamos así, está integrado solamente por hombres. En este punto es de recordar que hasta este año había una vacante, y bueno, lamentablemente el presidente optó por un hombre nuevamente, haciendo que había ternada una mujer, con lo cual se mantiene esta situación con respecto al poder electoral, una Cámara de 3 integrada por 3 hombres. Entonces, básicamente, sobre la base de este trabajo de Atenea, la conclusión es que en la Argentina hay grandes desafíos todavía para promover importantes reformas desde esta perspectiva paritaria, ¿no es cierto? Hay que buscar garantizar el ejercicio igualitario y efectivo de los derechos políticos de las mujeres y mejorar las condiciones de este ejercicio, pero como vimos, no en el ámbito legislativo, donde ya se ha logrado la paridad y es un avance muy importante, sino en los otros poderes del Estado, ¿no es cierto?, y en los otros niveles del gobierno, donde en algunos de los cuales existen todavía grandes retos por hacer frente. Bueno, simplemente hasta acá es mi exposición. Muchas gracias y cualquier cosa quedo a su disposición. Muchas gracias, María Herminia, por tus aportes. Ahora le damos el uso de la palabra a Camille, que nos estará hablando sobre la experiencia en Brasil. Boa tarde, buenas noites. Muitas graças, Nicole, pela live-invenção, esse convite. A gente está hoje aqui com grandes mulheres, mulheres empoderadas, cada uma em seus países. Aqui no Brasil, a experiência tem mostrado mais a participação, uma proteção maior, mais pelo poder judiciário, pelo direito, do que pela própria legislação. Porque o próprio judiciário vem assegurando de forma mais prática o exercício dos direitos na interpretação da lei.
e vem sofrendo com isso muitas críticas, muitos debates de que está interferindo de forma ativa no processo político, o que aqui chamamos de judicialização ou uma participação, uma politização do judiciário. A cada ano, a cada eleição, ocorre um aumento da participação, do registro, da eleição de mulheres, entretanto, muito pequena, muito diminuta, em torno de uma proporção de 1% a cada 4 anos. Há um aumento do número de participantes e de número de efetivamente eleitas. A lei assegura um mínimo de 30% para um dos gêneros, mas na prática acaba que esse valor, esse percentual, fica para as mulheres. E, como disse, há um aumento desse número de mulheres em um percentual muito pequeno, entre 0,5% e 1%, efetivamente. Hoje, a última eleição, a eleição de 2020, a proporção, o percentual de mulheres eleitas ficou em torno de 11% a 12% apenas na prática. Então, na teoria, no registro, há um percentual mínimo de 30%, mas eleitas em torno de 11% a 12%. O Judiciário, recentemente, ainda no ano de 2019, garantiu esse percentual mínimo de registro na eleição também aos negros, aos não são apenas uma proporção em recursos financeiros, em financiamento para as mulheres, no tempo da televisão, o tempo da propaganda, mas também a mesma proporção, por igual valor, ao número de candidatas e candidatos negros. Então, a proporção do financiamento e do tempo é relativo ao número de registro, na prática, de mulheres e mulheres negras. Isso pela primeira vez na eleição de 2020. Então, o Judiciário vem assegurando, dentro de uma medida e de forma gradual, a participação das mulheres, esses direitos do gênero, mas, na prática, tem tido uma dificuldade em virtude da candidatura falsa. No Brasil, o nome hablamos de candidatura laranja. Laranja seriam as candidaturas em que, na teoria, temos as mulheres candidatas, mas, na prática, o funcionamento seria desviado, o financiamento, o recurso, o tempo de propaganda para os homens. Essas ações têm aumentado muito no Judiciário, o Judiciário tem dado a resposta, e, ao verificar o julgamento pela existência de uma falsa candidatura, ocorre a condenação, ou seja, o afastamento, a cassação, tanto dos homens quanto das mulheres que fazem parte do mesmo partido. Então, a decisão ela atinge todos os eleitos naquele partido X, não apenas quem praticou, não apenas o autor, mas também o beneficiário, aquele que, eleito, foi beneficiário daquela ação ilegal dentro do próprio partido, da própria agremiação. Temos ainda, em termos de ação, uma evolução bastante significativa, que o Judiciário, através do Tribunal Superior Eleitoral, nas normas internas, e são normas administrativas, não são normas federais, da União, do Congresso, são normas do Judiciário, que já no processo inicial do registro da eleição, no primeiro ato da eleição, pode ocorrer essa exclusão, se detectada, se observar essa falsificação, esse delito, muitas vezes na autorização do registro ou na fotografia, muitas vezes falsa. Foi uma novidade, uma inovação para 2020,
porque até as eleições passadas, apenas muito tempo depois de eleito, muitas vezes no fim do mandato, no fim do exercício da eleição, é que o judiciário afastava os candidatos. A nova norma interna do processo eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, nosso último tribunal, já permite hoje, no registro, logo no protocolo, que ocorra essa exclusão da candidata que seja falsa, a partir de um processo com ampla defesa, com o contraditório, permitindo, autorizando, inclusive, desde o início, desde o princípio, essa substituição, que, se não ocorrer, se não for saneada, se não for legalizada, ocorrerá no início, na primeira etapa, essa exclusão. Então, foi um avanço, uma evolução, mas a partir do Poder Judiciário, e não das normas que vêm dos deputados, dos senadores, que é o Congresso Nacional do Brasil. Há uma discussão, há um debate muito grande se essas normas são constitucionais, se não são constitucionais, mas, na prática, o judiciário vem mantendo, vem legalizando essa interpretação, uma vez que o Código Eleitoral permite que o Tribunal Superior Eleitoral, que é o último tribunal dentro do processo eleitoral, possa assegurar esses direitos que estão na Constituição e no Código. No meu estado, na minha província, o meu município, é o estado do Ceará, onde eu sou juíza, não tivemos nunca nenhuma ação de exclusão, mas outros estados já têm muitos julgamentos nesse sentido. A participação da mulher na política, essa diminuição, esse percentual pequeno, também ocorre muito no judiciário, também ocorre em outros cargos, como vemos em outros países também. Hoje, eu sou a única mulher no meu tribunal e sou também a primeira mulher desde 1932, desde o início da criação do tribunal que estou, também a primeira mulher na vaga em que ocupo. Então, é uma participação que vem crescendo, mas de forma lenta, dentro de todos os poderes, não só no legislativo, como no executivo. Muito embora no ano de 2020 isso tenha, como falei no início, tem tido um crescimento, mas muito maior por exigência, por um clamor da sociedade, que vem exigindo, a própria sociedade, essa participação da mulher para que a candidata, para que a candidatura, para que a chapa tenha mais simpatia, para que a chapa tenha mais votação. Então, fico aqui à disposição. O Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil tem hoje um processo eleitoral muito rápido, muito célere, muito eficiente. Os processos são todos eletrônicos, desde o início, desde a primeira etapa, até o fim. Com a pandemia, o processo eleitoral não sofreu muitos problemas, porque já era eletrônico, o processo é virtual, desde a eleição de 2018. Ocorreu apenas alguns problemas referentes a atividades administrativas dos partidos, mas os processos judiciais já estão muito avançados, já estão muito à frente, desde a urna eletrônica, desde a biometria, e os julgamentos que já eram transmitidos ao vivo e já eram virtuais. Então, há um grande avanço, lento, mas o Brasil vem de forma significativa aumentando a participação da mulher. Então, fico aqui à disposição, espero que tenha entendido, tentei falar devagar, de forma que todos possam ter compreensão de como é o Brasil, e fico à disposição.
Muchas gracias, Camil, por tu exposición. Recibimos 2 preguntas de los panelistas. Para María Herminia, en cuanto a la situación en Argentina, ¿a qué se debe que a nivel local o provincial no se esté regulando el principio de paridad de género? María Herminia, si querés, adelante. Sí. Bueno, particularmente creo que en la provincia de Corrientes hay, por parte de los legisladores, hay muy poca intención de discutir la ley, pero además, y señalando algo que decía Camil, no hay tampoco, lamentablemente me parece a mí, un clamor de las mujeres, es decir, hay muy poca manifestación de las mujeres, es decir, cuando se va a tratar de la ley no hay un movimiento efectivo de mujeres que se convoquen y generar algún tipo de presión hacia los legisladores para que traten la ley, o sea que básicamente hay como un desinterés aparentemente. Yo la verdad que desde el ámbito judicial es lo que veo, o sea, no es mi ámbito ese, el legislativo y el político, pero es lo que me parece, ¿no es cierto? Es como una falta de movilización de las mujeres para generar la conciencia y la presión que requiere también un poco, y presión en el buen sentido de la palabra, desde luego, no una presión malentendida, sino una presión que se visualice la necesidad y el interés. Bien, muchas gracias. Y para Camil, en cuanto a Brasil, ¿cómo se regula la protección de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas y afrodescendientes? Recente essa norma, legislação, que permite, dentro de uma proporção, se temos 30 mulheres participando, 10 são afrodescendentes, o financiamento, o recurso público, ele é proporcional, ele vai do valor destinado às mulheres, 10% às afrodescendentes e 20% às que não são. Quanto aos indígenas, não há especificação, não há um percentual mínimo. Os indígenas estão dentro do gênero feminino. Há apenas, desde 2019, e primeira vez para 2020, para os afrodescendentes. E o recurso financeiro, o tempo de rádio e TV, é proporcional ao número. Então, se há 10% afrodescendente, 10% do recurso. Se há 20%, 20% do recurso. Isso sempre um mínimo de 30% para o gênero mulher. E dentro dos 30%, há uma divisão por igual à proporção de mulheres, seja afrodescendente ou não. Mas a indígena ainda não há um percentual mínimo, né? De fato, essas questões ainda estão sendo discutidas dentro do Poder Judiciário, muito mais forte, como disse. Há uma última também decisão administrativa, sem pena, sem condenação, apenas uma sugestão, uma demanda de que os partidos, as agremiações partidárias, elas também tenham um mínimo de 30% na sua diretoria, né? No seu órgão diretivo. O Tribunal Superior Eleitoral tem exigido, tem cobrado, entretanto, não há ainda uma punição, apenas uma educação. Mas a questão indígena, ainda não há um percentual mínimo a ser garantido. As mulheres no Brasil, portanto, seja afrodescendente, seja as indígenas, seja a sua minoria, tem 3 questões, 3 demandas da sociedade. A lei escrita, a lei na prática, uma participação, uma política pública, uma demanda, uma pressão por política pública afirmativa, e também a mentalidade, a educação da sociedade, que, como disse, na eleição de 2020, a sociedade pediu, demanda e pressão maior para a participação das mulheres.
Muchas gracias, Camil, por tu respuesta. Ahora vamos a darles el espacio a cada una de nuestras panelistas para que hagan sus comentarios finales y ya cerrar el panel. Vamos a seguir el mismo orden de las exposiciones, así que es el turno de María del Mar para sus conclusiones y palabras finales. Adelante, por favor. Gracias, Nicole. Pues ha sido muy interesante escuchar a las compañeras de Argentina y de Brasil cómo comparamos estas experiencias, ¿no? Y cómo se da en diferentes contextos en los países, pero que a fin de cuentas vamos por un mismo objetivo, realmente alcanzar esta paridad, no solo en nuestros estados a nivel federal, sino también en todas las regidurías y en todos los cargos de elección popular que se den en nuestros estados. Creo que podemos concluir, al menos yo así lo veo, que en México, en los cargos federales de elección popular, en los órganos, se ha logrado integrarse casi paritariamente, ¿no? Incluso de acuerdo a la ONU, México es el quinto lugar con más mujeres a nivel mundial en el Congreso. Entonces creo que sí tenemos en México un gran avance, pero todavía nos falta, como mencionaba yo en la intervención, por ejemplo, en el tema de gubernaturas de los estados, solo hemos tenido 7 mujeres de 32 entidades federativas y solo la Ciudad de México y Yucatán han sido gobernados por 2 mujeres respectivamente. Entonces creo que ahí sí hemos avanzado, pero todavía tenemos un pendiente con la paridad horizontal en estos cargos también unipersonales. Y yo concluiría diciendo que la paridad total se está aplicando en la integración de los órganos colegiados, como los poderes legislativos, tanto federales como estatales, en los ayuntamientos, y se ha logrado esta integración paritaria. La presencia de la mujer aún no se refleja, como digo, en la presidencia, ¿no? O en las gubernaturas, pero sí hemos avanzado significativamente. Y ya por el tema de violencia política, yo creo que es un tema que tenemos que tener en la agenda porque a mayor participación de las mujeres políticamente, también se están dando un mayor casos de violencia política hacia ellas. Entonces, por eso ha sido un tema enormemente debatido en México, pero es hasta el 2020 que no había existido una real coordinación entre instituciones, sociedad civil y todos los actores que participamos en los procesos electorales para prevenir y erradicar este tipo de violencia, señalando específicamente a los partidos políticos que son principales actores, ¿no? En las elecciones. Y entonces ellos ahora en México están obligados por ley a prevenir, erradicar y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, a tener instancias intrapartidarias donde se atienda este tema. Yo considero que es algo relevante, que hay que mencionar siempre que hablemos de participación política, que las mujeres se debe dar libres de cualquier tipo de violencia. Y me gustaría terminar comentándoles como una buena práctica para los otros países. Nosotros, a través de la Asociación Mexicana de las Consejeras Estatales Electorales, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y también con los 32 institutos electorales de cada uno de los estados, estamos llevando a cabo un programa que es la red de candidatas, donde estamos en comunicación con todas las candidatas de todos los lugares, sobre todo cuando se trata de los organismos subnacionales, como les llamamos en la acá oeste, donde tenemos candidatas en municipios, en regidurías. Entonces, esa comunicación entre candidatas para que todas las mujeres en todo el país sepan qué es violencia política, cómo pueden atenderla, a dónde tienen que acudir en caso de presentar una queja o denuncia. Entonces, creo que es fundamental este programa, que puede ser una buena práctica para otros procesos electorales y para otros contextos también, el estar en comunicación con las candidatas, con quienes están ahí en el campo de batalla, pudiéramos decir, ¿no? En el frente, estando pues luchando para llegar a un puesto de toma de decisiones y poder transformar a nuestro país. Yo me quedaría con eso y ojalá que haya muchos más espacios como este. Gracias. Muchas gracias, María del Mar. Ahora vamos con los comentarios finales de María Herminia. Adelante, por favor.
Bueno, como siempre, todas estas charlas son muy enriquecedoras. Y bueno, yo me quedo con algo que me parece muy interesante, que podríamos tomar de México, que es esa ley, bueno, para nuestro caso sería una ley, debería ser una ley de 3 de 3. Nosotros de esos no solamente tenemos el ítem de que los candidatos no se encuentren dentro del registro de los deudores alimentarios, pero nos faltaría a incorporar el tema de que no hayan sido autores, ¿no es cierto?, de violencia contra las mujeres, que sería muy interesante, como un punto superador. Pero bueno, más allá de eso, que sirve y que es movilizador, básicamente puedo observar que la situación en los 3 países es similar, es decir, se ha logrado avances importantes en los cargos electivos legislativos, pero en las demás estructuras del gobierno, de los poderes del Estado y de la administración, todavía falta un camino por recorrer. Y bueno, espero que todo esto, estas charlas y estas reuniones sirvan para concientizar, porque también es cierto que la mujer tiene que tomar conciencia de la necesidad de reclamar sus derechos y de empujar también, ¿no es cierto?, para que se hagan efectivos. No solo simplemente esperar que vengan más como algo dado, ¿no es cierto? Así que tiene que activar, ¿no es cierto?, su lucha. Y bueno, muchas gracias y fue un placer compartir con ustedes esta tarde. Gracias, María Arminia. Ahora es el turno de Camille. Adelante. Gostaria de parabenizar, felicitações, Caeste, pelo tema e coragem para falar esta temática das mulheres. Gostaria também de deixar uma palavra de que nós, mulheres, ocuparemos os espaços, devemos ocupar o espaço com liberdade, com tranquilidade e muita serenidade, para que assim possamos também, de uma forma unida, ocupar cada vez mais os espaços que estamos agora e que buscamos cada vez mais para o futuro. Democracia é assegurar a diversidade, é assegurar a pluralidade social, e há uma música muito bela, muito bonita no Brasil, chamada Donde Enganar, Donde Iludir, de Caetano Veloso, em que há uma frase, uma palavra, que diz que cada um conhece el deleite de ser o que és. No Brasil seria: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, deixo aqui essas breves palavras como forma de incentivar a participação das mulheres, também dos jovens, que acreditem na política e participem dessa necessidade de medidas concretas para ter o direito à igualdade. Muitas graças e peço desculpas novamente por qualquer palavra que não tenha sido bem pronunciada. Muchas gracias, Camille, y gracias por el esfuerzo de hablar en español. Ahora, para terminar, Valentina Cuevas nos va a dar sus comentarios finales y ya vamos cerrando este panel. Bien, bueno, muchas gracias a las 3 por sus exposiciones. La verdad que he podido aprender un poco más de cómo se lleva a cabo esta tarea en cada uno de los países que ustedes han representado. Y como decían ahí en algunos de los comentarios que recién leía, que están dejando los asistentes de la charla, que hace falta que las mujeres estén ocupando estos espacios, pero que lo hagan también con perspectiva de género. Porque si ocupan los espacios pero no lo hacen con perspectiva de género, ahí también estamos en problemas porque se siguen replicando ciertas estructuras que son las que queremos derribar. Así que celebro esta iniciativa de la CAOESTE, esta iniciativa de transparencia electoral,
que espero que se sigan dando este tipo de charlas, este tipo de reuniones entre mujeres que participan del ámbito público, porque sin duda que integrando cada vez más a las mujeres al sistema político y en los diferentes niveles del mismo, vamos a tener una mejor democracia en todos los países de nuestra región. Así que muchas gracias, Nicole, muchas gracias María Herminia, María del Mar y Camille por sus exposiciones. Que tengan una linda tarde todas. Les agradezco mucho por haberme permitido compartir con ustedes. Gracias, Valentina, por tus palabras. Yo desde la CAOeste quisiera agradecerles a nuestras panelistas por haberse hecho un tiempo. Sabemos que todas ocupan cargos importantes dentro de lo que son los órganos electorales subnacionales tanto en Argentina como en Brasil como en México, así que les agradecemos por su tiempo y por su disposición siempre a participar de las actividades de la CAOeste, y espero que a todas las personas que participaron les haya servido hablar de estos temas que, como mencionaron tanto Valentina como Camille, María Herminia y María del Mar, es tan importante seguir discutiendo, debatiendo y sobre todo tomar cartas en el asunto y hacerlo. Así que les agradecemos a todos y los esperamos en las próximas actividades.